Esta noche tenemos al ingeniero Marlon Moisés Lee Bellido, ingeniero mecatrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es gerente general de MLB Automation Solutions SAC. Tiene 12 años de experiencia en el desarrollo de soluciones automatizadas de maquinarias con los más altos estándares de calidad. Tiene una gran experiencia, un gran conocimiento relacionado con la importancia de la programación industrial en el desarrollo de las empresas. Buenas noches, Marlon. Gracias por estar con nosotros y también te extiendo mis disculpas por el tiempo prolongado que has tenido que esperar para iniciar esta entrevista por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, ante todo, no hay ningún problema por la demora. La alegría siempre lo va a superar y la alegría es doble incluso por esta entrevista porque la hace usted, que para quienes no lo conocen, el ingeniero Antonio Arévalo fue mi profesor de mecánica de fluidos en el 2007 cuando cursaba la carrera y yo siempre le he tenido una gran admiración, un gran respeto y lo recuerdo con mucho aprecio. Así que muchas gracias por la invitación y también quisiera felicitar al Centro de Proyección Social de la Universidad Nacional de Ingeniería por esta gran labor que está realizando. Muchas gracias, Marlon, por tus palabras y solamente reitera la calidad de gente que eres, tus competencias personales, académicas y profesionales que te han permitido hasta ahora el logro de muchos éxitos en este ambiente tan competitivo de la programación industrial. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿qué debemos entender por programación industrial, Marlon? Bueno, la programación industrial es el área especializada en la elaboración de una secuencia de pasos para solucionar un problema específico en un proceso productivo, generalmente a nivel de control y supervisión. El trabajo de un programador industrial se desarrolla, se aplica a nivel de campo, es decir, donde está la maquinaria que se utiliza para desarrollar o para producir un producto final. El programador industrial es aquel a que se le entrega un problema a nivel de control de la máquina. Y es ahí donde él desarrolla su metodología. En este caso, como ya lo habíamos dicho, elabora una secuencia de pasos para solucionar dicho problema. A esta secuencia de pasos le llamamos algoritmo. Luego, utiliza un lenguaje de programación para traducir ese algoritmo a un lenguaje máquina. ¿Para qué? Para poder instalarlo en una computadora industrial. La computadora industrial se es llamado PLC y es la que se encarga de ejecutar este programa y de controlar la máquina y de esta manera solucionar el problema que se le entregó. Por lo tanto, la programación industrial es la base de la automatización a nivel de control y supervisión y es muy importante en el crecimiento de las empresas, porque gracias a esto, el proceso productivo se eleva, la producción se eleva, se optimiza la calidad del producto final, se aumenta la confiabilidad de los equipos y sobre todo se asegura el bienestar de las personas que trabajan con la máquina a través de la seguridad industrial. Tiene un gran campo de aplicación y últimamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ese campo se está extendiendo cada vez más a áreas que antes nosotros no los mirábamos, ahora sí se está aplicando. Marlon, ¿qué parámetros son los que se consideran para efectos de una programación industrial? Bueno, la programación industrial es un tipo de programación especializada para máquina. Los estándares que se utilizan, los lenguajes de programación, están estandarizados por la norma IEC. Entonces, los parámetros que se utilizan generalmente son
a nivel de máquina, qué PLC vamos a utilizar, qué software estamos utilizando y cuál es la mejor solución para la realidad de esa empresa, porque es una solución que generalmente se hace a medida del producto que se va a generar. Por lo tanto, no hay un estándar en la solución de un problema. Se pueden llegar a múltiples respuestas, múltiples soluciones para una misma acción. Y es el trabajo del programador encontrar la forma más eficiente de poder solucionarlo. ¿Qué lenguaje de programación normalmente emplean? El lenguaje está estandarizado por la norma IEC. Utiliza 5 lenguajes que presenta esta norma. Es la 61131, me parece. Ya. Esta norma tiene el lenguaje ladder, el lenguaje de funciones, el lenguaje a nivel estructurado, el lenguaje secuencial y el lenguaje a nivel de instrucción de lista. Son unos lenguajes especializados para el control de máquina, muy diferente a otros lenguajes de programación a nivel de desarrollo de software, como por ejemplo Python, Go, o desarrollo web, por ejemplo CSS, JavaScript, o a través de microcontroladores. Por ejemplo, lo que es el lenguaje C, C++. También el lenguaje C se utiliza para el desarrollo de la industria, generalmente en servomotores, que es una especialidad de nosotros. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza no es el que generalmente se conoce a ese nivel de desarrollo web, sino en temas ya más industriales. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué un lenguaje especializado para máquina? ¿Por qué no utilizar los lenguajes C, Java, que son tan potentes para poder desarrollar soluciones tanto a nivel de software? Entonces, ¿por qué no se aplica de manera más general en la industria? Es porque generalmente los programas tienen que ser desarrollados para que en caso haya un problema, un profesional eléctrico, sin necesidad de conocer el lenguaje de programación, de manera gráfica sea más fácil, más rápido poder encontrar la solución al problema. Por lo tanto, estos lenguajes de programación poseen una interfaz gráfica que ayuda a las personas a resolver los problemas de una manera más rápida. Y es ahí donde radica la potencia de estos lenguajes de programación. Dime, cuando vas a analizar una máquina dentro de un proceso de producción, te puedes encontrar con una máquina que efectivamente es absolutamente mecánica, mecanismos, pero que no tiene sensores, no tiene nada que pueda convertirla o que pueda hacer que el proceso sea automático o sea automatizado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un proceso automático y un proceso automatizado? Bueno, como le habíamos mencionado, un proceso automatizado ya tiene una computadora industrial a la que llamamos PLC. ¿Ya? Este PLC es el que se encarga de recibir las entradas, las variables de entrada que pueden ser los sensores, una variable de temperatura, una variable de presión, una variable de nivel de agua, y el PLC también se encarga a través de estas variables de entrada a generar variables de salida, las cuales pueden ser controlar un pistón, una válvula, un motor eléctrico, y de esa manera la lógica del programa ya no necesita la intervención al 100% e incluso puede ser cero intervención de las personas, mejorando, como había dicho en un inicio, la velocidad del proceso, la seguridad de la máquina. Y no solamente la seguridad a nivel de accidentes, sino en la ergonomía de las personas. Por ejemplo, podemos tener un proceso muy sencillo que es de pasar una caja de un lugar a otro y la caja no pesa más de 15 kilos. Por lo tanto, está dentro de la norma de seguridad. Pero, ¿qué pasa si esos 15 kilos la persona está toda una jornada laboral, 8 horas haciendo ese movimiento repetitivo? Entonces, por más que la carga esté dentro de lo tolerable, la repetitividad del proceso exige que se ponga un nivel de programación automatizado ahí
para poder evitar de que esa persona con el tiempo tenga un problema de lumbalgia o tenga un problema, por ejemplo, de sonido, porque quizás el área de la máquina hay demasiado ruido y tener a un operador haciendo algo ahí con el tiempo, por más que use las orejeras, por más que use los tapones auditivos o los dos incluso, con el tiempo, con los años, se presentan problemas de audición. Entonces, la programación industrial ataca esos problemas, asegura el bienestar, mejora la calidad del producto, aumenta la productividad de una máquina y gracias a eso se logra un crecimiento en las empresas. ¿Para qué tipo de procesos industriales se adapta la programación industrial? ¿O es para cualquier tipo de proceso de producción? Exactamente, la programación industrial está en todas las áreas en la cual se necesita tener un producto final, desde la minería, la pesca y también la industria en general. El campo de acción de MLB generalmente es a nivel de industria, en lo que es la elaboración del cartón, el papel, en lo que son tubos de construcción, en la industria fosforera, en la industria de la bebida, que es en la generación de las botellas, o incluso también en el llenado de las botellas, el etiquetado de las botellas. Entonces, en todo proceso productivo se necesita a un programador industrial que esté de la mano con la evolución de la máquina para ir o solucionando los problemas o mejorando el proceso productivo conforme la empresa vaya creciendo. ¿Qué tipos de tecnologías se han ido asociando en estos años para que la programación industrial alcance estándares, como tú muy bien lo manifiestas, de calidad en los productos? Bueno, las tecnologías para mejorar el estándar de un producto generalmente se utilizan ya equipos de tecnología avanzada. Por ejemplo, un primer nivel de programación de las máquinas es a través de los motores eléctricos, pero un segundo nivel es a través de los servomotores, que es una especialidad que nosotros manejamos. Los servomotores son una clase de motor eléctrico especial. Tienen en la forma constructiva, tienen unos imanes internos que ayuda al control de la velocidad, del posicionamiento y el control del torque en el eje del motor. Por lo tanto, tener un equipo con esas características, que posee una alta dinámica, alto torque, una mejor prestación, de esa manera podemos nosotros lograr la calidad, la precisión en la elaboración de un producto final. Por lo tanto, el nivel de especialidad de la herramienta que se está usando, de la tecnología que se está usando, ayudará mucho en la calidad, en el estándar del producto final. Otra tecnología ahora que ya se está implementando, aunque poco a poco, es la robótica. La robótica ayuda justamente a mejorar los temas en el control de calidad, ¿no? En la producción, en la repetitividad de un proceso, pero sobre todo la precisión en el momento de, por ejemplo, desarrollar una tolerancia en una fabricación de una pieza, ¿no? O una tolerancia en la soldadura que se ejerce cuando se va a hacer equipos electrónicos. Entonces, tiene un gran impacto el nivel de tecnología que usamos en la industria. O sea que la programación industrial va a permitir a nosotros poder evaluar un proceso productivo y ver en qué parte de la línea de producción se puede implementar esta programación industrial, o es en toda la línea. Claro, es en toda la línea, de inicio a fin. Por ejemplo, un caso práctico, digamos, una impresora de cartón, que imprime en el cartón los logotipos de una marca. Esa impresora, por ejemplo, tiene desde el inicio, que es del alimentador de los cartones, la parte de las estaciones en la cual se genera la impresión de la tinta en el producto. Luego pasa a través de un troquel que genera los cortes para el doblez. Luego
podría haber una dobladora que genera ya un doblez previo a la caja para un mejor empaque, y luego hay un apilador. Entonces, en todas las áreas de esa sección se pueden hacer mejoras. ¿Por qué? Porque se controlan variables como el nivel de tinta, se controlan variables como velocidad de los motores, la posición del troquel para generar la marca en la posición deseada. Entonces, en todo el proceso productivo que es controlado por este PLC, el programador industrial es el que se encarga de asegurar que el algoritmo se desarrolle en las mejores condiciones, ¿no? Y muchas veces el trabajo de un programador no solamente es elaborar la secuencia de una máquina, sino también imaginarse el qué pasaría si, qué pasaría si este sensor no detecta lo que debe detectar. ¿Qué pasaría si el motor se malogra? Podría ocasionar un accidente, que la cuchilla se rompa y salga disparada y que pueda dañar al operador que está cercano. Entonces, el trabajo de lo que en los americanos le llaman el what if, ¿no? El qué pasaría si, es el trabajo en que un programador con experiencia es donde incluso desarrolla más tiempo de programando que en la secuencia para desarrollar, para resolver el problema en sí, ¿no? Eh, esta, esta programación industrial que tú nos mencionas y nos explicas de manera tan didáctica, ¿cómo ha sido su adaptación o su aceptación en nuestro país en las diferentes empresas? ¿Las grandes empresas, las medianas empresas o las pequeñas empresas? Bueno, la aceptación es total, ¿no? Todas Ujú, las empresas saben que tienen que pasar a ese nivel de automatización si es que quieren ser competitivas. ujú. El tema es que la realidad en el Perú tiene sus características, y por lo tanto hay empresas que son pequeñas, recién están empezando, y que muchas veces, comparado un proceso, como le había dicho, un proceso que puede ser sencillo de colocar una caja al otro lado, a nivel de costo, la mano de obra todavía hay una diferencia muy grande entre un nivel de automatización genera un costo mayor, mientras que la mano de obra para resolver el mismo problema está todavía a un nivel más económico. Y por lo tanto, el empresario que está pensando en siempre generar más recursos o más utilidades, todavía se rehúsa quizás a lograr ese equilibrio entre automatización y la operación, ¿no? Por ejemplo, eso es hablando de las pequeñas empresas. Las grandes empresas, líderes, que yo tengo oportunidad de poder visitar y de trabajar con ellos, en muchos de ellos más de 10 años trabajando con ellos. Eh, por ejemplo, líderes en la industria van a traer una maquinaria nueva, entre comillas, se van a Alemania o a países del primer mundo y traen maquinaria con 5 o 6 años ya de antigüedad. Es decir, no Ujú. traen la última máquina realizada. Sin embargo, o sea, las empresas con mayor nivel, digamos, con mayor presencia en el mercado, hacen esa automatización, que son máquinas muy buenas que están trayendo, pero el hecho de que traigan de 6 años de antigüedad también nos indica un parámetro de cómo está la industria en el Perú, Ujú. ¿no? Y es ahí donde trabajos como migraciones de esos equipamientos antiguos a equipamientos nuevos es una gran área en la que un programador puede trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para que ese equipo que ya tiene 6 años trabajando, pero el equipo quizás ya tiene 10 años de antigüedad, entonces puede ser migrado, puede ser actualizado a un equipo nuevo, y de esa manera mejoramos, como le había dicho al inicio, la confiabilidad de la máquina, ¿no? Ese equipo ya por tiempo de vida útil ya puede generar una falla. El trabajo de un programador industrial al actualizar toda esa tecnología es darle al cliente final esa seguridad de que su máquina va a poder seguir trabajando en una producción continua, ¿no? Eso implica entonces
que la programación industrial, de una manera u otra, tiene una relación con lo que es la sostenibilidad. Así es, claro. Todo lo que es sostenibilidad, también lo que es confiabilidad, ¿no? Para poder mantener toda esa maquinaria, ¿no? Porque el mayor problema que ocurre en una planta industrial es cuando la máquina para. Todos los, todas las acciones del área de mantenimiento es dirigida a quizás al objetivo principal, que es que la máquina no pare, que pare solamente cuando está programado. Por lo tanto, toda esa inversión que hacen las empresas para poder mantener sus máquinas con esa confiabilidad se basa en esa toma de decisiones. Por lo tanto, un programador industrial en la industria peruana, dedicándose simplemente a migrar equipos, tiene una gran área de aplicación. Hablando de esta programación industrial, eso implica también que las competencias de las personas involucradas en, en este proceso de automatización también tiene unos estándares de conocimiento elevados. Sí, esa es una primera barrera de entrada para algún estudiante que quiera dedicarse a lo que es la programación industrial. La primera barrera que yo tuve cuando inicié, por ejemplo, fue el acceso al equipamiento. Los equipos tienen un alto costo, ¿no? Entonces, generalmente no es sencillo poder tener un equipo para hacer pruebas. Yo, por ejemplo, para aprender muchas veces de tecnologías nuevas, tengo que estar dentro de la máquina con el mismo cliente para poder aprender de esa tecnología que es nueva, que recién ha llegado. No hay ese lujo de tener justamente ese equipo aquí en mi banco de pruebas para yo poder hacer previo el trabajo. Entonces es una barrera de entrada, ¿no? El equipamiento. Ahora, el estándar de conocimiento, sí, y a todo nivel. Es decir, yo como programador industrial me voy a la industria del azúcar y yo, por ser programador, no puedo hacerme la idea de que ya conozco la máquina. ¿Por qué? Porque antes de conocer la programación en sí de un equipo electrónico, lo que hay que conocer es el proceso industrial. Es decir, cómo se fabrica, cómo se produce el azúcar. Hay mucho reconocimiento en una persona que conoce de su producto, que conoce de su proceso productivo, a que puedan traer a una persona que, digamos, tiene mucha experiencia programando, pero que nunca ha programado una máquina de un proceso productivo en especial. Por lo tanto, la experiencia con la máquina es vital, es fundamental y es bastante reconocido. Yo como programador industrial tengo que trabajar de la mano con el mecánico, con el ingeniero de procesos, con el operador de la máquina, con el electricista, con el instrumentista. ¿Para qué? Para poder conocer los parámetros de la máquina y toda esa información poder utilizarla para generar el algoritmo que se va a desarrollar en el PLC que va a controlar la máquina. Otro tema es que la información de un PLC depende mucho de la marca de ese equipo. Es decir, cada marca, existen muchas marcas en el mercado de controladores lógicos programables, que son los PLC. Está Rodwell, Siemens, Schneider, Yaskawa, Hitachi, podría decir 10 más y me quedo corto. Sobre todo en la industria peruana, que como le digo, generalmente traen máquinas de otros países y lo traen con el equipamiento que se encuentra. Por lo tanto, encontrar un tablero con 3, 4 marcas diferentes, tanto en variadores, PLCs, equipos electrónicos, es algo normal en esta industria, ¿no? Y por lo tanto, cada marca tiene su propia forma de programar, tiene su propio software, tiene su propia filosofía de control y por lo tanto demanda mucho de leer los manuales, demanda una gran
una gran inversión de tiempo. Y yo tuve mucha suerte desde antes de la universidad pude trabajar en la empresa SEW Eurodrive y me dediqué netamente a lo que es la programación industrial. Tuve mucha suerte de encontrar esa vocación, porque realmente se necesita vocación para poder sentarse y leer una cantidad de manuales de no solamente de una marca, ya es bastante, pero de varias marcas y poder integrarlas. Se demanda mucho, y yo a lo largo del tiempo a los que han intentado o intentan, les recomiendo siempre que le tomen el cariño necesario para poder invertir las horas, porque eso es una gran barrera de entrada, encontrarse con una cantidad de información inmensa que muchas veces te desalienta a continuar con esta carrera. O, si no, también otra solución es especializarte en una marca, ¿no? Y darle a profundidad a esa marca, y de esa manera desarrollar tus proyectos y tus soluciones con una marca en especial, ¿no? Dime, hoy día estamos en la industria 4.0. Entonces, cuando uno habla de la programación industrial, podríamos decir que está alcanzando su apogeo en esta cuarta revolución industrial. ¿Y qué se viene para la quinta? Bueno, en todo este año que yo he podido ir a algunos eventos que me han invitado en las marcas de Rodwell, Schneider, Siemens, todo es apuntado a la industria IoT, a la 4.0. Desde, por ejemplo, lo que es la recolección de datos, ¿no? Y la validación de datos. Último hubo hace un mes nomás hubo un evento de Rodwell en la cual presentaban un variador que te entregaba la información de la vida útil de cada componente interno del variador. ¿Y cómo lo habían logrado? Según ellos explican, con toda la cantidad de base de datos que tienen sobre el equipo, ya han formado un modelo matemático, y a ese equipo lo han sometido a diferentes ambientes agresivos, ¿no? Y de esa manera han logrado captar el comportamiento de esos componentes. Entonces, ya el equipo nuevo ya tiene instalado ese machine learning, ese aprendizaje de máquina. Y el variador ahora en un grupo de parámetros ya te indica que el tiristor tal ya tiene tanto tiempo de vida útil, ¿no? Y que próximo hay que cambiarlo. Por lo tanto, eso tiene un impacto tremendo en lo que es el mantenimiento. Claro. Todo lo que es el análisis, el machine learning, ¿no? El aprendizaje de máquina. Ya no se espera a que un variador falle para cambiarlo, porque una falla de un variador te produce una parada de máquina. Y como habíamos dicho, el objetivo del área de mantenimiento es evitar eso. Entonces, estas herramientas están diseñadas para el machine learning. Otra aplicación, por ejemplo, en una planta de un cliente que tengo, semanalmente viene una persona a medir el grado de vibración de los rodamientos de los motores de sus máquinas. De esa manera ellos llevan un registro de esas vibraciones y de alguna manera pueden predecir en qué situación está el motor, el acoplamiento o el rodaje de ese motor, ¿no? Ahora ya se coloca una solución en el motor que está perennemente monitoreando esa información, y de esa manera ya la información hacia el cliente final es limpia y transparente. Ya pueden ver en línea y el historial de cómo se está comportando ese rodamiento, y por lo tanto ayuda a tomar una decisión antes de que ocurra el problema en sí. Por lo tanto, recolección de datos y análisis de datos, que es lo que es la industria 4.0, ya está impactando, ya hay productos desarrollados, y este producto que le digo tiene 3 años ya aquí en el Perú, ¿no? Y es de gran aceptación, ¿no? Todo lo que es cloud computing, por ejemplo, yo recibo en algunos
algunas capacitaciones de estos representantes de la marca, en la cual me dan un acceso a una máquina virtual que se encuentra en un servidor, ¿no? Y que lo que se le llama la nube, ¿no? En un servidor en Estados Unidos, ¿no? Y de esa manera yo me puedo conectar a esa nube y recibir la información de la capacitación. De la misma manera, puedo, yo estando, siendo, por ejemplo, el gerente de una planta, podría yo ver esa información, ¿no? Recibir esa información a través de la nube y poder tomar decisiones o hacer mis reportes en línea, en el momento de tener los accesos inmediatos a los datos es algo importante y es algo que está impactando ahora en lo que es la industria 4.0, ¿no? Lo que es realidad aumentada. La realidad aumentada o la inmersión en sí de la realidad, por ejemplo, son dos cosas que van de la mano, pero ahora Schneider, por ejemplo, tiene una solución en la cual genera un modelo en 3D, lo que ellos le llaman el gemelo digital. No solamente Schneider, ¿no? Todas las marcas realmente están ahí a la par tratando de llevar la vanguardia de estas tecnologías, ¿no? Pero en el caso específico de Schneider, que es lo que me mostraron, uno podía ir con una tablet mirando los motores de una máquina y ya en la pantalla aparecían sus variables, ¿no? De temperatura, la corriente y todo un mecanismo para no estar yendo y tomando medidas, sino simplemente con una tablet que está recopilando la información que ya los sensores son los encargados de adquirir esta información. Entonces, otro, por ejemplo, las capacitaciones que se le puede dar a un operador nuevo. Un operador, una persona que va a entrar a una empresa a operar una máquina, en el proceso de aprendizaje puede cometer errores, puede generar accidentes, ¿no? Puede hacerse daño a uno mismo. Por lo tanto, se genera todo un gemelo digital, una animación en 3D, en la cual a uno lo inmerse en esa realidad y prácticamente es como si estuviese con la máquina, como si estuviese con todos los teclados ahí, para poder activar y desactivar y de esa manera aprender de manera virtual y cuando ya vaya a planta ya se encuentre con algo familiarizado a la máquina, ¿no? Entonces es una gran ayuda. Lo que es el área de la robótica. Yo tengo amigos, un argentino, un gran amigo mío, que desarrolla tecnología en una empresa en Alemania, me envía información de cómo ya se están desarrollando ahora los robots autónomos, lo que se utiliza en los almacenes inteligentes, por ejemplo. Omron también hace poco ha hecho el lanzamiento de su robot autónomo. Por lo tanto, los robots autónomos ahorita está habiendo una gran competencia entre las grandes empresas para desarrollar este tipo de soluciones. Y en sí hay muchas áreas, ¿no? El Internet de las cosas, ¿no? Poder que dos equipos estén comunicándose en tiempo real, ¿no? Que en una planta un proceso ya terminó su tarea y ya la otra máquina se está preparando porque sabe que el producto ya está viniendo para poder continuar el proceso productivo. Entonces, eso anteriormente, ¿qué hacía? Se terminaba un proceso, se almacenaba ese producto y luego se entregaba al otro proceso para que continúe. Por lo tanto, a nivel de logística, a nivel de el espacio que uno tiene en sus almacenes, se ve reducido. Claro. Y tiene un gran impacto en las empresas. Y a nivel de ciberseguridad, porque como le digo, ahora la información, todo es datos, entonces hay que cuidar esos datos. Claro. Y a nivel de ciberseguridad, incluso me parece que la UNI ha desarrollado ya una carrera especializada en ciberseguridad, lo que escuché hace poco. Sí, está la facultad electrónica. Exactamente. Entonces, eso también es una gran área que más adelante o incluso ya desde ahora aquí en el Perú va a haber un gran auge, una gran acogida, ¿no? Y una gran demanda por esos profesionales, ¿no?
Marlon, tú has hablado mucho de datos. ¿En qué momento entonces, o ya está aplicándose, lo que hoy día se habla con mucha frecuencia, con mucha familiaridad, el tema de la inteligencia artificial? Claro, el tema de la inteligencia artificial tiene varias áreas, ¿no? Una de ellas es la que mencionamos, el machine learning, el aprendizaje de máquina, ¿no? Por ejemplo, en todas las aplicaciones de reconocimiento de imágenes, ¿no? Ujú. Que es una gran área de la programación industrial, se utilizan el aprendizaje de máquina. Es Ya, decir, yo para detectar que una pieza está con... Tengo que entregar primero a la máquina una serie de patrones, ¿no? De imágenes en la cual yo le digo, esto está bien y esto está mal. Una vez que la máquina haya una acción, dirá que el producto cumple o no cumple los estándares. Entonces, ese desarrollo en lo que es el machine learning, la inteligencia artificial, lo que hemos mencionado, el hecho ya de que el variador tenga un modelo matemático de sí mismo y pueda en línea claro. monitoreando cómo está el tiristor, cómo está el bus de campo, cómo están las resistencias. Entonces, el hecho de eso ya es una toma de decisiones y es un gran nivel de inteligencia artificial. Por lo tanto, las personas, los profesionales que se vayan a dedicar al desarrollo de estos productos, o tanto a la aplicación de estos productos, tienen una gran área y, como le digo, es y va a ser más aún demandado va a haber una alta demanda para los profesionales de esta área, ¿no? Esto del tema de la programación industrial es para una alta producción, Sí, necesariamente. exactamente. La inversión que se hace en el equipamiento, porque no solamente es comprar un PLC, es comprar el PLC, es armar el tablero, es acondicionar la instalación eléctrica de la máquina para que cumpla esta secuencia, para que adquiera las variables de entrada. Es una inversión fuerte que se hace y que debe ser evaluada previamente a la producción. Por ejemplo, una línea de corte de parantes para drywall, ¿no? Los parantes que usamos para armar estos drywall. Por ejemplo, generalmente las líneas de corte van a 120 metros por minuto. Entonces, en jornadas de 8 horas y a 3 turnos, estamos hablando de una producción tremenda de parantes. Por lo tanto, los cálculos que se hacen al final tienen que ser sustentados y muchas veces me han pedido a mí cuando propongo una mejora para una máquina, entregarles el tiempo de retorno de inversión, porque eso es lo que quiere el Sí, gerente, es lo que busca. Yo voy a invertir tanto, pero ¿en cuánto tiempo voy a recuperar? Muy bien, entonces ahora produzco a 60 golpes por minuto, después voy a producir a 120, ¿no? Y como le digo, el trabajo de un programador industrial, si bien es cierto, es estar a nivel de máquina, ya con la evolución te permite incluso entrar a los niveles de automatización más elevados, que son de planeamiento y el de gestión. eh, cuando uno habla de programación industrial, necesariamente tiene que manejar el tema de control. Exactamente, Esa es el su base. control. Esa es la base. Claro. En la pirámide de la automatización existen 5 niveles, ¿no? El que es de campo, control, supervisión, planeamiento y gestión, ¿no? El área de un programador industrial se concentra en el área 2, en el nivel 2 y en el nivel 3, que es en el control y la supervisión. El control a través de los PLCs y la Ujú. supervisión a través de un software que lo conocemos como los software SCADA, ¿no? Que son los software de adquisición de datos y de control justamente de estos equipos, ¿no? Entonces, ese es el área de acción de un programador industrial. Pero como le menciono, ahora ya ya no basta con conocer eso. Ujú. La misma demanda, el crecimiento de las empresas
pide que escales también, como lo habíamos mencionado, en lo que es la industria 4.0. Por ejemplo, yo estoy ahorita especializándome en lo que es programación de desarrollo de aplicaciones web con el lenguaje Go, ¿no? Es algo que ahora todo el mundo quiere tener la información en su celular, la información a través de una web. Entonces, a mí como programador industrial me obliga a actualizarme, a conocer cómo funciona un desarrollo en una aplicación web para poder integrarla a mis soluciones que actualmente me dedico. Entonces, ya no es que el programador industrial se va a quedar encasillado en un área. Tiene que ir conociendo de todas las demás áreas y los niveles en las cuales se va a especializar, pues, ¿no? Eso implica entonces que un programador industrial, aparte de tener conocimientos, tiene que estar permanentemente actualizado y tener mucha experiencia para tomar buenas decisiones y poder optimizar de manera oportuna un proceso productivo, porque el empresario va a invertir justamente para incrementar su rentabilidad, y la rentabilidad va a estar en función de la cantidad de productos de excelente calidad que va a brindar a los usuarios, ¿no? Al público. Claro, la capacitación tiene que ser continua. La tecnología no para. Claro. La tecnología no para. Los variadores que se usaban hace 8 años, ahora ya están descontinuados. Ya han salido nuevas familias, ¿no? Y lo que uno conocía le sirve como background. A mí me sirve, por ejemplo, conocer incluso la programación de PLCs en DOS, en consola, ¿no? ¿Por qué? Porque me encuentro con una tecnología y la puedo migrar. O sea, conocer cómo se programaban los PLCs antiguos es muy bueno para un programador industrial. Conocer cómo funcionan los PLCs actualmente, con qué tecnología, cuál es su filosofía de control, su arquitectura de control, también es importante. Y conocer otras áreas de la programación, como le había mencionado, desarrollo web, aplicaciones, machine learning, cloud computing, todo eso hace que uno como programador industrial vaya avanzando. Ya es decisión de cada uno si es que continúa o no continúa, pero en base a mi experiencia y los requerimientos que pide la industria actualmente, es una necesidad. Si todo es tan interesante para ti, si es que hay, ¿cuáles serían las desventajas de la programación industrial? Bueno, desventajas, no lo sé, la verdad no, no puedo, bueno, hay una gran controversia, ¿no? Actualmente que dicen, bueno, pero si todo se está automatizando, la gente se va a quedar sin empleo, ¿no? Dice muchos, van y dicen, mira este proceso en esta máquina, no hay un operario. Y dice, excelente, es una gran empresa, está a la vanguardia de tecnología. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esos operarios? Claro. Entonces, Es que también eso va a implicar que esos operarios se tengan que capacitar para poder seguir insertándose en un proceso de ese tipo. exactamente. Tienen que Entonces, reinventar. ahí viene la labor de la empresa en poder a ese operador que conoce del proceso, que es un know-how muy importante, ¿no? Poder, como usted dice, potenciarlo, ¿no? Y ahora ya no va a realizar la actividad física, pero sí va a poder monitorear esas variables, va a poder tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque ha sido una persona con ese conocimiento en el proceso. Que yo muchas veces repito, a veces puede ser un programador intermedio, ¿no? Con una experiencia intermedia, pero si conoce del proceso va a encontrar una mejor solución que alguien que nunca ha estado en el proceso. Yo me apoyo muchísimo en los operadores. Cuando voy ahí, lo primero que hago es le digo al operador, por favor, enséñame de su proceso, porque usted vive con la máquina, usted está años aquí, ¿no? Yo porque sé controlar un PLC o un servomotor, yo no me voy a poner a la altura de usted a decirle qué cosa hacer.
Más bien, usted me ayuda a mí a poder yo encontrar y traducir esa secuencia de pasos que la mejor persona que puede hacerla es usted. Yo la traduzco a un lenguaje máquina, ¿no? Y con mi conocimiento, en equipo solucionamos. El caso más complejo que has resuelto en estos últimos años. Bueno, yo he tenido la oportunidad de tener bastante experiencia con máquinas de corte al vuelo. Ya. Las máquinas de corte al vuelo son unos mecanismos que el producto, por ejemplo, una tubería de construcción, el Ya. tubo sale continuo, ¿no? Si no se corta, podría seguir pues hasta que algo lo impida, ¿no? Entonces, el proceso normal de corte es, pongo el tubo, lo mido, ¿no? Y lo paro, corto y continúo avanzando el proceso, paro, mido, corto, ¿no? Una máquina de corte al vuelo hace la medición y el corte sin necesidad de que el producto pare. Estas máquinas de corte utilizan servomotores, utilizan controladores de ejes y es un área bastante especializada. En mis inicios, sí, me costó porque la información, como le digo, no hay una maestría en programación industrial. Podría haber unos cursos en la cual le indican cómo programar, pero como le digo, la programación industrial está a nivel de campo. Es decir, un programador puede conocer muy bien cómo funciona un PLC, pero si no conoce el proceso, mejor que no se acerque porque puede causar un accidente. Mejor es que se acerque, aprenda primero el proceso y después empiece a programar. Por lo tanto, la complejidad no tanto es en la programación. Si uno es programador, con la suficiente práctica y el suficiente esfuerzo, la suficiente recaudación de información, y si tienes al fabricante que te da la información de primera mano, mucho mejor, se puede superar, ¿no? Podría decir que cualquier persona o cualquier profesional con el interés y con el esfuerzo lo puede lograr, pero la complejidad radica en el proceso en sí, ¿no? En entender, por ejemplo, cómo en un proceso químico, entender, por ejemplo, el oxígeno, el nivel de dióxido. Entonces, esas cosas es lo que a mí me gusta de esta carrera, porque como MLB, como una empresa que se dedica al servicio en general de la programación industrial, me permite ir de industria en industria y conocer diversos procesos industriales y conocer diferentes profesionales que tienen una vida desarrollando un solo proceso. Y lógicamente no voy a estar a su nivel nunca, pero puedo aprender una gran cantidad de información e incluso una solución en una industria puede servir para otra solución en otra industria si es adaptado correctamente, ¿no? Tú manifiestas algo muy interesante. Nos comentabas de que es ingeniero mecánico, pero él es artista plástico, que está haciendo una exposición ahora allá en su tierra, en Chiclayo. Saludos, gracias Teodoro por estar con nosotros. Andrea Carpio, muy interesante y muy bien explicado. Abel Chilingano Paucar, muchas gracias Abel por estar con nosotros, acompañándonos y haber entendido estos minutos que se han hecho. Siempre me gusta finalizar con la gratitud. La gratitud a profesores. He visto algunas entrevistas, ha entrevistado al ingeniero Bustinza, por ejemplo, que le tengo gran recuerdo. También quisiera agradecer a profesores de la UNI, no solamente de la facultad, profesor Hernán Sánchez Aldoval, que fue mi profesor de Kung Fu, ¿no? Fui mi alumno también. Sí. Ah. Claro,
Claro. ¿no? Y esos valores, esas herramientas que nos dan para poder crecer, ¿no? En este ambiente laboral que es bastante agresivo si no está uno preparado psicológica, personal, profesionalmente. Yo les agradezco mucho a usted, profesor, que como le digo, lo recuerdo con todo ese entusiasmo con el que nos enseñaba, esos valores también que nos transmitía, y muchas gracias por la invitación. La retribución es algo que nos enseñan en la Universidad Nacional de Ingeniería. Nosotros hemos estudiado gracias a la inversión de las mismas personas. Ahora yo como empresa también genero mis impuestos y los pago porque yo sé que parte de ese dinero está yendo a la contribución del desarrollo de los profesionales que van a salir. La retribución es algo que siempre se enseña en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo tengo un canal de YouTube en la que trato de hacer algunos videos cuando tengo tiempo. El canal es MLB Automation, y ahí hablo de servomotores, tengo algunos tutoriales también de algunas marcas, ¿no? Así que les invito a que lo puedan ver. Y todo es con ese entusiasmo de la retribución, de poder contribuir a que se pueda conocer y al crecimiento de todo lo que es la educación. Siéntase con toda la confianza, ingeniero, más adelante, en lo que yo pueda apoyarles, siéntase con toda la libertad que yo voy a hacer lo posible de darme el tiempo y poder dedicarle mi experiencia o mi conocimiento a las futuras generaciones que están saliendo de la universidad, no solamente de la UNI, ¿no? De todas las universidades del Perú. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Marlon. Nuevamente te reitero mi gratitud por haber hecho un espacio en tu agenda y poder compartir con nosotros todo este tema relacionado, los conceptos relacionados a la programación industrial en el desarrollo de las empresas. Justamente tú has dicho algo muy importante, la retribución y la gratitud. El objetivo de este programa es justamente ese, llevar hacia la comunidad, no solamente de la UNI, sino a nivel nacional, los saberes actuales de todas las áreas. He entrevistado a artistas plásticos, a gente de biología, a gente de automatización, como es tu caso, a historiadores, porque ese es el escenario en el cual se desarrolla la sociedad y es bueno tener esos conocimientos que puedan amalgamar los que ya tenemos para el desarrollo del país, el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, nuevamente, gracias Marlon, te felicito por tus éxitos y estaremos en contacto para convocarte cualquier momento a la universidad, tu alma mater, que también te necesita. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, amigos, ha sido un programa muy especial esta noche y les reitero mi gratitud por la deferencia de su compañía y los invito para el próximo miércoles con otro invitado especial y con otro tema también de expectativas. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta el próximo miércoles en su programa Entre Ingenieros a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Un abrazo, Marlon. Gracias. Muchas gracias.